Estamos de vuelta aquí en No Hay Derechos, son las 8:42 de la mañana. Ayer se ha conmemorado a nivel internacional el Día de la Mujer Indígena. Y esto no ha sido noticia. De esto se ha hablado muy poco en los medios de comunicación, porque así somos en un país tan diverso, donde deberíamos siempre estar atentos a lo que pasa justamente en nuestro país, que es intercultural, un país que tiene muchas barreras geográficas, que tiene muchas distancias, que hay mucha exclusión, hay mucha discriminación. Deberíamos aprovechar por lo menos esas fechas para evaluar si estamos actuando correctamente en agendas que no solo diría yo que están pendientes, sino que nunca se toman en todo, muy pocas veces se toman en cuenta. Solo a veces de manera demagógica, cuando un candidato quiere ser presidente, te va a las comunidades indígenas, comunidades nativas, se toma su foto, se viste, como no, se visten ahí nuestros hermanos y hermanas, y claro, después se olvida. Lo mismo pasa ahora también, que haya elecciones municipales y regionales, todo el mundo dice preocuparse, pero después llegan al gobierno, al poder, y tampoco necesariamente cumplen eso que han ofrecido. Entonces nosotros no queremos pasar o que esto pase desapercibido, y por eso hemos invitado esta mañana a Teresita Antazú. Ella es lideresa de la Unidad de Nacionalidades Asháninkas y Yanesha. Ella es la primera mujer que es cornecha. Cornecha es la máxima autoridad de la Federación de Comunidades Nativas Yaneshas y digamos, creo que condensa bastante bien ese liderazgo de mujeres que de manera diaria y de manera muy valiente impulsan estos procesos de cambio que se están produciendo, pero más por voluntad e ímpetu de ellas mismas que por lo que otros podamos estar haciendo para conseguir esos objetivos. Teresita, ¿qué tal? Qué gusto saludarla, buenos días. Gracias por venir. Igualmente, muchas gracias por la invitación también, y qué bueno que usted está tocando un poco el tema, ¿no? Por ejemplo, sí, usted tiene mucha razón cuando dice, por ejemplo, el Día Internacional de la Mujer. ¿Quién le interesa, no? Sí, pues. ¿No? Pero en cambio, si dicen el día del pollo a la brasa, el día de no sé qué, los congresistas se pelean en el Congreso por hacer el día del pollo a la brasa, el día del ceviche, el día del... Y claro, y no se discuten estas cosas. Pero yo quisiera, Teresita, que podamos contar lo que le puede usted contar a nuestros oyentes, porque ya hablar de los pueblos indígenas es hablar de un sector que está poco atendido, pero hablar de las mujeres en las comunidades indígenas y nativas, no sé, todo amazónicas o andinas, y es un asunto mucho más dramático todavía en términos de su propia situación. ¿Cómo se expresa esa desigualdad a veces entre hombres y mujeres en las comunidades, y cómo el Estado se ha resistido a abordar esos temas de una manera diligente? Sí, es muy complicado porque, digamos, como usted mismo está diciendo, hay temas que son más importantes, y el mismo Estado, a pesar que nosotros nos reconocemos como comunidades nativas, ¿no? Nos reconoce, y ahorita ya un poco después del Baguazo como que hay un poquito más visibilidad, pero igual las comunidades más alejadas siguen siendo las comunidades más olvidadas. Si las comunidades son olvidadas, las mujeres son mucho más. Claro. ¿Por qué? Porque, digamos, dentro de nuestras comunidades, la misma crianza que nos dan, ¿no? La misma crianza que nos dan de que la mujer es de la casa, que la mujer cuida el niño, que la mujer es la chacra. Entonces, muchas veces nos la creemos, pues, ¿no? Muchas veces nos la creemos y pensamos que sí, pues, y muchas mujeres, hasta hoy en algunas comunidades muy alejadas, no hablan, no opinan, no discuten, porque piensan que eso es cierto, que nuestro rol es ese, ¿no? De mujer, de compañera. Inclusive la historia del Cornecha cuenta que digamos, el Cornecha es la máxima autoridad de todo nuestro pueblo Yanesha, ¿no? Y que la mujer es la parte, como te digo, complementaria, como dicen, que acompaña, nada más. La acompañante del líder, ¿no? Si bien dicen que va a la mano derecha, pero la Cornecha no sería en nuestro idioma, ella no va a hablar nunca. Solo va a hablar cuando sale hacia afuera con las mujeres, que hay que hacer esto, hay que cocinar, hay que hacer lo otro, ¿no? Hay que tejer, hay que hacer el masato, pero nunca qué es lo que podemos hacer nosotros con el pueblo, cómo podemos hablar o cómo podemos... O sea, liderar un cambio, liderar un proceso social, hacer que las cosas mejor, eso no se puede. Claro, no se podía mucho más, no se podía, ¿no?
Ahora ha cambiado bastante, Ajá. aunque hay todavía mucho de esto, pero en algunos lugares, por ejemplo en mi pueblo, Yanesha, ha cambiado bastante, ¿no? Digamos, Porque, el hecho de que usted termine claro, teniendo el liderazgo sí, que tiene y que pueda venirse a un medio de comunicación sí, en Lima sí, y hablar de estas cosas, claro, es que las cosas están cambiando, pero cuesta mucho cambiar, ¿no? Cuesta mucho trabajo desde Ah. la familia, ¿no? Porque la familia, mis abuelos muy machistas o muy tradicionales lo llaman ellos, ¿no? Ajá. Porque es nuestra tradición. Claro. Como yo decía el día de ayer, si mi abuelo viviera, se volvería a morir sabiendo que yo he sido corneja. Ajá. Uy. O sea, diría, ¿cómo así ha cambiado la ¿Cómo cosa que ahora puede una ser? mujer puede ocupar un estar, cargo de porque el esa? hecho de estar juntos ya no está bien para Ahora, antiguamente, Teresita, yo ¿no? ayer le escuchaba con atención porque participé en la entrega me tocó participar brevemente en esto de un concurso, ¿no es cierto?, los premios de un concurso de periodismo que se ha hecho para resaltar los temas vinculados a la agenda indígena, sobre todo en lo que respecta al manejo de su propio territorio, su propio cuerpo, su propia independencia, su propia libertad. Claro. Y hay trabajos muy interesantes que por supuesto participaron en ello. Pero yo lo escuchaba, pero que en un panel previo estuvo usted, hablar y poner ejemplos de cómo se expresa esa discriminación desde chicos entre los hombres y las mujeres en las comunidades nativas también. Y había algunos que eran realmente dramáticos, por ejemplo, que la mujer no podía montar caballo. Cuéntenle a nuestros oyentes esas cosas porque a veces aquí no comprendemos, nadie conoce, entonces es bueno que se sepa. Bueno, yo siempre estoy contando algunas cosas, Sí. por ejemplo, de cuando yo era niña, ¿no? Mis padres, mis abuelos, mi madre, parte de mi madre, muy tradicionales, ¿no? Ajá. Entonces, por ejemplo, lo que nos dicen es que no podemos subirnos a un árbol. Ajá, ¿por ¿No? qué? ¿Por qué? A un fruto, un Ah. árbol que da fruto, Ajá. ¿no? Y yo cuando era niña no lo entendía. Claro. ¿No? Entonces, Como niña quería subir, decía, claro. yo quiero jugar como Ajá, jugaban los niños. exacto. Entonces yo me subía al árbol, me Ajá. subía a la palta, me acuerdo siempre de la palta. Me Ya. subía a la palta, al palto y me paré arriba y dije, a ver, ¿qué va a pasar si soy mujer y no puedo subir, ¿no? Ajá. Me paré en el palto y no pasó nada, me bajé y en la tarde le dije a mi mamá, Me he subido y no ha pasado nada. me subí al palto y no pasó nada. ¿Cómo te has subido? ¿Cómo es posible? Ahora las paltas se van a caer porque una mujer no puede subir en el palto. Imagínense. No, Ajá. bueno, algunas cosas tienen coherencia, ¿no? Claro. Porque después ella me explicó más tarde que digamos que las mujeres como menstruamos, Ajá. dice que nuestra menstruación es como que llaman ellos es saladera, dicen, ¿no? Ah. Que eso no va a permitir que tenga buenos frutos, algo así, ¿no? Ya. Bueno, algunas cosas tienen sus explicaciones, pero hay cosas también que no tienen explicación. Pero que se han hecho del Que se uso han y la hecho, tradición, claro, y exacto. finalmente se han ido manteniendo a través de las Exacto. generaciones. Inclusive cuando vamos a la chacra, ya cuando somos señoritas, ya no podemos ir los días que estamos con la regla en la producción porque se van a caer la flor o se van a caer los frutos, eso es lo que nos dicen, ¿no? Ajá. Entonces nosotros no podemos ir esos días. Claro, pero es básicamente No. porque se dice, porque no hay Exacto. ninguna cosa científica que dé cuenta de Exacto. que eso es así. Bueno, Pero de alguna manera de repente algunas cosas tienen coherencia, Claro. ¿no? Algunas cosas. yo me imagino que algunas cosas sí, efectivamente son parte de las efectivamente tradiciones. son parte de que como niñas a veces no lo sabemos. Ajá. y no nos dicen, pues, sabes que por esto, sino que uno experimenta y recién dice. Claro. Igual cuando yo me subí a un caballo, ¿no? Eso estaba totalmente prohibido que una mujer suba a un caballo, ¿no? Ajá. Pero yo me subí y me senté y no había pasado, ni siquiera era un caballo, era un burrito. Ya. Me subí encima del burrito, estaba esperando a ver qué iba a pasar, no pasó nada. Entonces que sí, que la mujer también podría hacer eso, ¿no? Claro, claro. Entonces, Sin ahí- embargo, estaban impedidas porque hay una tradición que porque dice que no hay- deberían exacto. subirse. Entonces es mucho más complicado cuando, por ejemplo, empezamos con la dirigencia, cuando las comunidades se empezaron a titular, Ajá. porque se puede decir que desde niña yo he estado en ese proceso, cuando De se acuerdo. formó recién Seconsec, ANAP, organizaciones ashánicas que recién estaban empezando a pedir sus tierras porque habíamos sido avasallados por la colonización. Claro. ¿No? Entonces ahí estaban las grandes empresas y estaban avanzando y me decía mi abuelo que nosotros nos pertenecía desde Ticlio, dice mi abuelo, Ajá. porque por eso nosotros consumimos mucho el maíz, porque ahí producía mucho el maíz y Ah. comíamos el choclo, Ya. ¿no? Entonces ellos cuando entró la colonización bajaron a Jauja, a Tarma, y cuando avanzó Tarma bajaron a la Merced,
de la Merced bajaron, avanzaron hacia Villarrica porque avanzaba la colonización. O sea, ¿no? y a ustedes los ellos empujaban, no, digamos, claro, hacia... y ellos no querían pelearse todavía, ¿no? Hasta cuando llegaron a Villarrica, casi ya a Villarrica, dijeron, no, hasta acá nomás. De acuerdo, hicieron la Entonces, resistencia. Hicieron la resistencia, ¿no? Entonces, desde entonces empieza que nosotros defendemos lo que nosotros nos pertenece por derecho, sí. ¿no? Porque vivimos ahí desde siempre. Ahora, ¿no? pero Teresita, a ustedes les corresponde por derecho, aunque el derecho y el Estado no les diga que es de ustedes, Sí, porque el gran problema que hay ahora es el problema de la titulación. Así Eso es incomprensible. Es. Viven ustedes ahí desde épocas pues que no aparecen ni siquiera en la historia. Antes del Estado. Exactamente. Antes del pero Estado. sin embargo no pueden ser propietarios de sus propias tierras. No podemos ser propietarios de nuestras tierras. Inclusive hay lugares que dicen lugares de protección, áreas protegidas, ¿no? Ajá. Que ya nos arriban más allá. Porque algunas cosas sí, nosotros las respetamos porque sabemos que hay Claro. cosas que se deben preservar, Sí, claro. ¿no? Pero digamos, el hecho de que te boten de un lugar, que te arrimen y encima te desconocen y encima si nosotros ¿por qué queremos la titulación? Porque queremos asegurar nuestra tierra. Claro. Nosotros no tenemos otro bien que la tierra, Sí. ¿no? Entonces es lo único que tienen. es lo único que tenemos. Si nosotros nos sacan de ahí, nos venimos a Lima, ¿qué vamos a hacer en Lima? Nos morimos porque no tenemos un oficio, no tenemos una profesión, ¿no? Porque Sí. acá para comer tienes que No, y como trabajar, dice ¿no? un gran amigo, Juan Carlos Ruiz, que es abogado y trabaja mucho estos temas, él dice que, haciendo la comparación con lo que pasa acá, ¿no? Acá nosotros en Lima vivimos en la comodidad, si tú quieres algo vas al supermercado, vas al mercado. En cambio el supermercado, el mercado, la farmacia, para las comunidades, es su territorio, ahí está todo. Exactamente. Entonces cuando tú te metes con su territorio, Estás le afectando, cortas su vida. Estás afectando nuestra vida, Ajá. están afectando nuestra supervivencia, porque entonces, por ejemplo, ahora que ya entran las carreteras, digamos, están entrando algunas empresas madereras, están sacando madera en cantidad, a pesar que dicen que es un área protegida, es un área que no deben tocar, pero no sé qué pasa, pero si nosotros sí hacemos algo, nosotros sí está mal. O sea, no lo pueden tocar ustedes. Nosotros no pero lo cualquier podríamos, otro que tenga plata sí lo puede tocar, que tiene su camión, que tiene sus cosas. Nosotros tumbamos un par de arbolitos para hacer casa, está mal, Ajá. ¿no? Entonces, pero eso tampoco está bien, ¿no? Entonces, por eso nosotros, nuestro principal objetivo frente a estas organizaciones que tenemos como UNAI, como AIDC, es para defender nuestros territorios, Ajá, ¿no? La de acuerdo. defensa de nuestros territorios y los recursos naturales. Ahora, pero ¿cuánto, Teresita, les afecta a ustedes el defender su territorio? Porque ahora resulta que por defender tu territorio te empiezan a perseguir, entonces te denuncian, no te persiguen judicialmente, en los medios de comunicación que muchas veces estas empresas, estos malos empresarios pagan, te empiezan a insultar, te dicen que eres tal por cual, que eres terrorista, que eres antiminero, que eres alguien que no quiere el desarrollo, y con eso te buscan destrozar, y a las mujeres les afecta más todavía. Por ejemplo, a nosotros yo he tenido la experiencia muy fuerte y muy dura en el tiempo del Baguazo, ¿no? Que la denunciaron. Claro, porque ahí Alan García, que había dicho que somos perros del hortelano, Ajá. que había dicho que somos de segunda categoría, Sí. ¿no? Entonces, bueno, nosotros no sabemos de categorías, ¿no? Así que Sí. a nosotros nos importa lo que haya dicho. Claro, Porque él no nosotros tiene vamos a categoría, defender. ellos tienen calaña, ellos. Ya ves, otra cosa. Lo que Ya. nosotros defendemos, lo que nosotros hemos defendido son nuestros territorios que Ajá. estaban amenazados. Entonces, AIDC Nacional ha convocado un paro a nivel de la Amazonía para defender nuestros territorios, para derogar esas leyes que estaban afectándonos. Y nosotros, yo estaba como Cornecha en mi pueblo, Ajá. porque ahorita ya no lo soy, pero en ese De tiempo acuerdo. sí, yo he estado como Cornecha y he dirigido para hacer las protestas, Claro. he hecho los pronunciamientos, hemos marchado en Ciudad Constitución, hemos cerrado las calles, los ríos por 3 días. Ajá. Nadie nunca había hecho eso, Ajá. ¿no? Entonces, y nos vestimos con nuestra vestimenta, salimos con nuestras flechas y gente empezó a salir, ¿no? No, y la gente acá no entiende a veces, Sí. ¿no? Mucha gente que dice, ¿cómo pueden tomar el río? ¿Cómo pueden tomar la carretera? Y digo, ¿cómo creen que se puede hacer notar una población que viene reclamando
meses, años que le hagan caso y no le hacen caso. ¿Qué cosa harían ustedes aquí si aquí se meten con su caso? O sea, saldríamos a hacer, pero lo que quiero oír es, y después la denunciaron por eso. Claro, porque como nosotros estuvimos en esas broncas, se diría, en esas peleas, esa lucha, entonces se logró derogar con el baguazo, ¿no? Y no pasó nada, no se cayó el TLC, no es que el país se volvió... Exacto, no se cayó nada, pero sin embargo, gracias a ese movimiento que hicimos en toda la Amazonía, por lo menos nosotros hemos notado que se ha logrado visibilizar, es verdad, ¿no? Se logró visibilizar a los pueblos indígenas, a los pueblos, no solamente mi pueblo, Llane, Xaxánica, más el Aguajún, ¿no? Que donde fue afectado. Sí. Bagua es el lugar donde hubo tragedia, pero en otros lugares de la Amazonía nosotros también hemos apoyado ese proceso. No, claro que sí. Hemos apoyado y mucho más. Para mí fue una gran experiencia porque entonces yo era la primera cornecha en UNAI y era pues como que todos, cuando me nombraron algunos hombres mayores, no dirigentes mayores, me miraron, no, uy, a ver, una mujer, a ver qué va a hacer, no, esa mujer no va a hacer nada porque las mujeres no hacen nada, las mujeres son de la cocina, las mujeres hablan nada más, ¿no? Pero cuando nosotros entramos en la lucha, nos hicimos la paralización el 98 y el 99, 2008, 2009, y cuando terminó todo esto, cuando empezó, cuando se derogaron las leyes, pero nos empezaron a perseguir a los que habíamos estado en el proceso. Y estuvieron años, ¿no? Y ya el Poder Judicial determinó, por lo menos en el primer caso, que los miembros de las comunidades no tenían nada que ver con los asesinatos. Ahorita, por ejemplo, ¿quiénes están en la cárcel? Los indígenas, sí, ¿no? Pues. Y los grandes... Los que han decidido, han tomado decisiones, los que han... Salen en la televisión. Están ahí, están sueltos, tienen cargos, son congresistas, son todos. Verdad, sin embargo, algunos de mis hermanos indígenas aún están en la cárcel y están con procesos. O algunos no pueden salir de su casa porque los van a capturar. Exacto, ¿no? Y el mismo Pizango creo están pidiendo para él cadena perpetua, algo así, ¿no? Y él ha estado entonces encabezando esto. Pero creo que lo importante de esta lucha, fue que nos reconocieran y que también un avance hacia la visibilización de los pueblos, pero también hacia la visibilización a la participación femenina, o sea, de la mujer, importante, ¿no? Porque yo en mi pueblo, cuando terminó el baguazo de todo eso, yo cuando fui al Congreso, cuando me tocaba cambiar, fui al Congreso, yo fui escondida, porque todavía tenía orden de captura. Yo fui con amigos de acá que me llevaron, porque yo estaba en Lima cuando dieron orden de captura, así que yo estaba por aquí escondida, por allá, cosa que yo no le deseo a nadie, ¿sabes? Claro, es terrible. Porque es terrible. Además esconderse algo que uno no ha hecho. Exacto, además yo decía, yo me voy a entregar porque no he hecho nada, yo decía siempre. Pero le decían no eso porque si no, la ves de 35 años. Me aconsejaban, pues la parte legal de Aflora me tomó mi caso, ellos me dijeron, no, legalmente es así, vamos a hacer esto. Va a haber el momento oportuno para presentarse, ahora no es conveniente. Tienes que ir a la clandestinidad, de esa manera es que yo me voy a la clandestinidad, ¿no? Bueno, entonces ahí sí, pues, pero digamos, ahí se visibilizó esto, y yo lamentablemente tengo que acabar porque el tiempo se me ha acabado, pero Teresita, la quiero agradecer mucho por haber venido a conversar con nosotros, felicito y saludo el trabajo que desarrollan, realmente el Perú debería sentirse orgulloso de tener mujeres como ustedes, que día a día dan una pelea fuerte para que esta manera tan desequilibrada de relacionarnos entre hombres y mujeres, o de relacionarse de un Estado con su propia gente, cambie, ¿no? Y ahí están dando una pelea. Sí, exacto. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes más bien, y un saludo una vez más a todas las mujeres del mundo. Hay que sentirnos bien, fuertes, y hay que seguir adelante visibilizando nuestra participación, y sobre todo, yo siempre digo, no tenemos que pelearnos con los hombres, no pues, decir, claro. No, al contrario, hombres y mujeres en la lucha por la defensa de nuestros derechos y de nuestros territorios, en el caso de nosotros. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Teresita Antazú ha estado con nosotros, lideresa de la Unidad de Naciones Xaxánicas y Llanellas.